Distribuciones Linux para equipos poco potentes. Cuando escuchamos el término distribución ligera de Linux, debemos saber que este término hace referencia a aquellas distribuciones de Linux que han sido desarrolladas y preparadas para funcionar en equipos con muy pocos recursos. Algo que por otra parte, no está reñido con contar con un sistema operativo completo, estable y seguro. De ahí que hayan ganado una gran popularidad entre todo tipo de usuarios. De esta manera, podremos resucitar nuestra antigua computadora de escritorio o portátil que habíamos abandonado por contar con una versión de Windows obsoleta y ante la imposibilidad de actualizarlo puesto que no cumple con los requisitos mínimos que exige Microsoft. Instalando una distribución de Linux ligera, no solo tendremos un ordenador que funciona nuevamente de forma fluida, sino que además, estaremos protegidos de cualquier vulnerabilidad o fallo de seguridad en versiones obsoletas de Windows por falta de soporte. TinyCore es una de las distribuciones de Linux más ligeras, por lo que es posible usarla casi en cualquier ordenador. Esto hace que nos encontremos con un sistema operativo muy minimalista, es decir, se trata básicamente de un Linux básico que casi no tiene ninguna aplicación preinstalada, como su propio nombre ya indica, se trata de una distribución ligera. Un sistema basado en Ubuntu LTS con un diseño atractivo y fácil de usar, lo que la hace otra gran opción es para los usuarios más inexpertos. El entorno de escritorio es XFCE, ligero y sencillo de manejar que puede recordar a Windows XP. Además, cuenta con numerosas herramientas listas para usar nada más instalarlo. Se trata de una distro ligera basada en Ubuntu y que incluye el escritorio Moxa. Un escritorio que no ofrece ningún compositor de ventanas aunque sí permite añadir efectos compis. Otra de las ventajas que ofrece Body Linux es el acceso a los repositorios de Ubuntu, lo que permite tener acceso a un montón de aplicaciones libres. Otra distro que no podía faltar en este recopilatorio de distribuciones ligeras es Puppy Linux, puesto que ocupa unos 300 megas en nuestro disco. No obstante, cuenta con un buen número de paquetes y aplicaciones para que podamos comenzar a usarla nada más instalarla. Muy rápida y sencilla de manejar incluso para usuarios con poca experiencia en Linux. Peppermint es un sistema rápida y ligero que ofrece una combinación de una infraestructura basada en la nube de una gran calidad con las aplicaciones más habituales de escritorio para Linux. Está basado en Ubuntu, por lo que ofrece la ventaja de poder acceder a los repositorios de Ubuntu. Es uno de los sabores de Ubuntu y de los mejores que podemos instalar si tenemos un ordenador con unos cuantos años y limitado de recursos. Eso sí, con esto no vamos a renunciar a contar con una distribución con una interfaz moderna y atractiva. El dock inferior hace recordar a GNOME, una distribución de Linux ligera pero que en este caso es ideal para aquellos que busquen una distro poco pesada pero que va a ejecutarse en equipos relativamente modernos. Como su propio nombre indica, se trata de un sabor de Ubuntu en el que cambian el escritorio y algunas de las aplicaciones preinstaladas por otras más ligeras. Xubuntu es una distro de Linux basada en Ubuntu, como su propio nombre indica. Un derivado de Ubuntu mantenido o soportado por una gran comunidad y que utiliza el entorno de escritorio XFCE. Está diseñada para usuarios con equipos limitados de recursos que buscan encontrar un entorno eficiente en base a sus posibilidades. Es otra de las distros ligeras basadas en Ubuntu, por lo que ofrece la ventaja de poder acceder al repositorio de aplicaciones de Ubuntu. En este caso, LXLE cuenta con ciertas aplicaciones preinstaladas de gran utilidad como LibreOffice, GIMP, etc. Utiliza el entorno de escritorio LXDE y es sencillo de manejar para usuarios principiantes. Una de las distribuciones de Linux rápidas y ligeras es AntiX. Muy recomendada para su uso en equipos más antiguos o con pocos recursos, ya que nos permitirán tener un sistema operativo que nos exija demasiado a nuestro equipo y le saquemos el mejor rendimiento posible. Tanto es así, que únicamente requiere un mínimo de 128 MB de RAM, lo que al día de hoy es algo casi insignificante. Point Linux es una distro basada en Debian con la productividad de Mate, el fork del entorno de escritorio GNOME 2. Es una distribución fácil de configurar y utilizar por usuarios principiantes. Cuenta con un mínimo de herramientas y aplicaciones necesarias para poder empezar a usar el sistema nada más instalarla. Una de las más ligeras es Slitas, una distro en formato Live ISO y que tan solo ocupa 100 megas cuando la tenemos ya instalada.
Además, cuenta con una serie de paquetes y aplicaciones que nos permiten usar el equipo nada más instalarla sin mayor problema, pudiendo añadir las que queramos en función de los recursos del equipo. Sparky Linux es una distro de origen polaco bastante ligera y rápida basada en Debian. Concretamente, se basa en la versión testing de Debian y no en la rama estable. Orientada a todo tipo de usuarios, principiantes o avanzados, y que permite elegir entre diferentes entornos de escritorio y gestores de ventanas como LXDE, E19, OpenBox, Mate, LXQT, KDE, entre otros. Porteus en una distribución Linux que nos permite su uso como un CD Live, es decir, podemos arrancar desde unidad de memoria o CD, aunque también podemos instalarla en nuestro disco duro. Una distro muy ligera, ya que tan solo ocupa 300 MB de espacio, y que por lo tanto es recomendable para tratar de agilizar o dar vida a un equipo que tiene los recursos bastante justos. Otra distro ligera es Slacks, ya que ocupa tan solo 210 MB en nuestro disco y únicamente requiere que contemos con 256 MB de memoria RAM para que el sistema ofrezca un buen rendimiento. Por lo tanto, con Slacks vamos a poder dar vida a casi cualquier ordenador antiguo sin ningún problema. Está disponible en dos versiones, una para equipos con arquitectura de 32 bits y otra para los de 64 bits. Es una distribución basada en Debian de código abierto y que cuenta con un instalador que permite elegir las aplicaciones que queremos instalar. Está diseñado para aquellos equipos antiguos que tienen muy poca potencia. Su interfaz es JVM y realmente sorprende el mínimo que exige para funcionar bien, puesto que solo debemos tener un Intel 486DX y 16 MB de RAM. Entenderás que cualquier computadora de hoy en día va a poder mover perfectamente esta distribución. Esta distribución se basa en Debian y su interfaz es una versión 3 de KDE TrinityD, pero con una apariencia bastante similar a Windows XP. Lo mínimo que nos exige es realmente bajo, Pentium de 300 MHz, 128 MB de RAM y HDD de 3 GB, por lo cualquier computadora de nuestros días, por muy poco potente que sea, lo moverá. Funciona realmente muy bien y por el poco tiempo que lleva funcionando, entendemos que tiene mucho margen de mejora. Es otra de las distribuciones que menos recursos necesita para su instalación y correcto funcionamiento. Con un procesador de un solo núcleo de 700 MHz, 32 o 64 bits, 512 MB de RAM y 8 GB de espacio libre, ya podremos usar Zorin Lite sin ningún problema. La resolución mínima de pantalla es de tan solo 640 x 480 y además de ser una distro de Linux muy ligera, ofrece una gran seguridad y rendimiento. Además, ofrece una interfaz muy similar a la de Windows, por lo que resulta fácil de manejar. Otra distribución bastante liviana que además nos permite elegir qué paquetes queremos instalar en nuestro PC. Para poder obtener un buen rendimiento de esta distro, basta con contar con un PC que tenga al menos 512 MB de RAM y tan solo 800 MB libre en el disco duro. Se trata de una distribución de Linux basada en Debian 9 que utiliza el gestor de ventanas OpenBox que nos ofrece un gran nivel de personalización del escritorio para crear un entorno único. Está disponible para arquitecturas de 32, 64 bits y ARM. Requiere al menos de 256 MB de RAM y 10 GB de espacio disponible en el disco. Triskel Mini es otra distribución de Linux basada en Ubuntu TLS y que en esta ocasión cuenta con un entorno de escritorio basado en un flashback de GNOME 3. Una distro diseñada especialmente para notebooks y PCs con poca potencia. Tanto es así que cualquier PC con tan solo 128 MB de RAM o 256 MB para la versión de 64 bits y una arquitectura de procesador AMD K6 y Pentium 2 como mínimo, es capaz de ofrecer una gran experiencia de uso. Se trata de otra distribución muy pequeña, tanto que incluso podemos ejecutarla en memoria RAM. Sin embargo, esto no quita para que sea una distribución de Linux completa y nos ofrezca una gran experiencia de uso. Absolute Linux es otra distro bastante ligera que en esta ocasión está basada en Slackware y que por lo tanto es compatible con las versiones de Slackware. Cuenta con varias utilidades que simplifican la configuración del sistema y las aplicaciones para escritorio muy populares como Kodi, Inkscape o GIMP, entre otras. Esta ligera distribución de Linux puede ejecutarse en equipos con procesador Pentium 486 y aunque admite 64 MB de RAM, es recomendable contar con 1 GB y 5 GB de espacio en el disco.
Se trata de una distribución de Linux que además de ser ligera, cuenta con un diseño realmente atractivo. Está basada en Ubuntu y ofrece un entorno de escritorio derivado de GNOME. Aunque no es de las que menos requisitos requiere, lo cierto es que puede instalarse en equipos con procesadores de al menos 1 GHz, 512 MB de RAM y 5 GB de espacio libre en el disco. La distribución MX Linux es una distro basada en Debian que ofrece un sistema operativo muy cuidado, sencillo de usar y muy ligera. Utiliza un entorno de escritorio XFCE bastante personalizado, está disponible en 2 versiones para sistemas con arquitectura de 32 y 64 bits y cuenta con un instalador que permite acceder a la documentación y las principales herramientas de la distro. Si estamos buscando una distribución ligera y estable, merece la pena darle una oportunidad.